Recibamos en esta su casa con un fuerte aplauso al doctor Francisco Chiguil Figueroa, primer alcalde en Gustavo Amadero, economista, ingeniero químico y autor de la obra. Mucho nos agradaría escuchar sus palabras. Muy buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto estar en el Instituto Politécnico Nacional. Doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, muchas gracias por abrirnos la puerta del Instituto Politécnico Nacional. Licenciado Miguel Ángel Porrúa, maestra Margarita Aguilar Santos, doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, compañera Jacob Poleski, senador Martí Batres. Muchas gracias a nuestros compañeros diputados, diputadas, directores, concejales, amigos, amigas, profesores, académicos del Instituto Politécnico Nacional, estudiantes, economistas, administradores, trabajadores de nuestra alcaldía. Me da mucho gusto estar aquí en esta casa de estudios. He estado durante varios años trabajando estos temas sobre el federalismo fiscal y gasto público. Es importante que reflexionemos sobre estos temas. Como ya abordaron los elementos principales del libro, yo me voy a dedicar a explicar los modelos econométricos, a ver si entienden un poco más. Entonces, a mí me da mucho gusto que se reflexionen sobre estos temas. En 1997, nosotros por primera vez llegamos al Congreso o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y nos enfrentamos a una serie de problemas. Primero, la inexperiencia de la mayoría de los que llegábamos a la Asamblea Legislativa, que de manera sorpresiva pues tuvimos la oportunidad de ser y formar parte de esa primera mayoría en el Congreso, hoy Congreso de la Ciudad de México. Y por ello, pues a mí me dijeron, te vas a encargar de la Comisión de Hacienda. Entonces, como yo era un dirigente social, digo, ¿y ahora eso qué significa? ¿No? Era economista, no me costó mucho trabajo aprender de qué se trataba, pero después nos enfrentamos a una serie de situaciones de carácter político que tuvo que ver precisamente con el endeudamiento de la Ciudad de México. En ese 1997 se solicitaban 7.500 millones de pesos para poder compensar los recursos que le hacían falta a la ciudad para poder hacer posible las obras importantes en el metro, agua potable, drenaje, toda la infraestructura que se requería en esos momentos. Se aprobaron, pero posteriormente, al año siguiente, nos enfrentamos a un problema de carácter político y nosotros, al ver y observar el gran monto de endeudamiento que tenía la ciudad, que principalmente se dio en los años 97, 95, 96 y 97, pues eso nos hizo plantear una primera posición de que el gobierno federal asumiera la deuda y de esa manera pudiéramos sanear las finanzas públicas de la Ciudad de México. Por eso me da mucho gusto que esté aquí el senador Martí Batres, porque con él pudimos dar esa lucha, esa batalla por incrementar
los recursos para la ciudad y de esa manera poder no solamente buscar las alternativas necesarias y convenientes para que nuestra ciudad pudiera marchar en mejores condiciones. No lo logramos en aquel tiempo. La deuda se contuvo por la posición política de los grupos mayoritarios en el Congreso, que hicieron valer su mayoría y que hoy se quejan de que Morena quiere hacer su mayoría, pero en aquellos momentos ellos asumieron decisiones que afectaron la vida económica y política de la Ciudad de México, no importando que afectaran a los millones de ciudadanos de esta capital. Asumieron su posición, nos aprobaron en 1998 3.450 millones de pesos de los 7.500 que se estaban solicitando, y después se redujo sustancialmente estas cantidades para poder sacrificar financieramente a la ciudad, que requería de esos recursos para poder hacer posible su desarrollo económico y social. Por eso, Martí se acuerda muy bien de todo lo que hicimos para poder hacer posible que esta ciudad financieramente pudiera estar en mejores condiciones. El federalismo, y de ahí surgió la idea de hacer estudios de impacto para poder demostrar cuáles eran los factores determinantes de la deuda en la Ciudad de México. Y por ello demostramos matemáticamente que los factores fundamentales eran el esquema de asignaciones de recursos que se aplicaba en el país. Por eso para nosotros fue fundamental estudiar el federalismo, que fue incorporado en 1917 en la Constitución, y que en el caso del federalismo fiscal pues se dieron múltiples batallas en las grandes convenciones nacionales, en donde las entidades estatales y municipales hicieron valer su voz, y de esa manera poder hacer surgir las distintas competencias en materia tributaria para el caso de los municipios, entidades estatales y el propio gobierno federal. A partir de la década de los 50, las reformas al marco jurídico fiscal se orientaron a establecer un sistema nacional centralizado. Por eso, para nosotros pues fue muy importante demostrar, por ejemplo, que este esquema, después de reformas que se llevaron a cabo en los años 70 y que concluyeron a principios de los años 80, ¿sí se ve la gráfica? Llevaron a cabo, se dio un cambio en la asignación de los recursos de este sistema centralizado, en donde el gobierno federal mantiene el control y la administración de la mayor parte de los recursos fiscales, a costa de disminuir las responsabilidades fiscales de los gobiernos estatales y municipales. Es decir, se adoptó un sistema que sacrificó en gran medida los recursos que se orientaban a los estados y municipios. En esta gráfica ustedes pueden observar cómo en el caso de los ingresos propios son los ingresos que provienen del predial, de los derechos por consumo de agua potable, de los derechos del impuesto sobre nóminas, pues es una franja demasiado pequeña en las entidades del país. Y todo eso fue el resultado de la aplicación de las asignaciones que en aquel momento se aprobaron a través de estas reformas fiscales. Los desequilibrios en las facultades tributarias propiciaron un limitado crecimiento de los ingresos propios de los estados y municipios, derivados de una estructura impositiva con una escasa capacidad recaudatoria. Es decir, el gobierno federal se queda con el IVA, con el impuesto sobre la renta, y a los municipios les deja que cobren el predial, por ejemplo, y que son impuestos
con una baja recaudación, y por eso en la mayoría de las entidades del país, pues estos ingresos propios que se les llaman a los impuestos locales, pues son alrededor de 10, 12, hasta 13% en las entidades estatales, si bien les va. En el caso de la Ciudad de México, pues estos impuestos llegan a alcanzar hasta el 50% de los ingresos totales, porque aquí pues es una ciudad que se ha desarrollado en las últimas décadas y por ello tiene ventajas comparativas con las entidades estatales, las otras entidades del país. De esta forma, el gobierno federal determina el destino de una parte significativa del gasto ejercido por estados y municipios, mismo que canaliza a través del sistema de distribución de participaciones y los fondos de aportaciones federales. Sin embargo, estos recursos han resultado insuficientes para que los gobiernos locales puedan atender las necesidades esenciales e impulsen políticas públicas para promover el desarrollo económico sobre entidades en donde existen mayores desigualdades sociales, por lo que el actual sistema de distribución de participaciones, aprobado en 1980, constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social de los gobiernos locales, ya que de 100 pesos que se recauda por el gobierno federal, 20 pesos van para los estados y 4 pesos se dirigen a los municipios, para que se den una idea de cómo está distribuido la recaudación fiscal. 4 pesos de los 100 pesos se van a los municipios. Por eso cuando recorremos los municipios del país nos damos cuenta del grado de atraso que existen, porque no hay recursos. Y si a eso le añadimos la corrupción que se da principalmente en muchos municipios, pues entonces el crecimiento económico y el desarrollo están lejos de alcanzarse bajo un sistema como el que tenemos. De esta forma, todos los estados y municipios del país dependen del financiamiento federal para sus actividades cotidianas. Ello ha generado una mayor dependencia de las transferencias federales, que han llegado a representar hasta un 90% de sus ingresos totales en algunas entidades, lo que ha provocado constantes desequilibrios financieros que han sido compensados con un mayor endeudamiento. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta gráfica, en cuánto se endeudan las entidades del país. Es el colorcito medio verde que se tiene en la gráfica. Ese es el monto de endeudamiento anual, ¿sí?, que tenemos en los últimos años de las entidades. Y hay entidades también que han aprovechado del endeudamiento para satisfacer otro tipo de intereses. Por ejemplo, ejemplo de ello es el estado de Coahuila, el estado de Quintana Roo, el estado de Veracruz, que los montos de endeudamiento son significativamente altos. Esta distorsión del sistema federativo mexicano ha dado lugar a todo tipo de usos y abusos. En los estados, gasto público irresponsable y corrupción. En la federación, uso político de las transferencias de recursos hacia estados y municipios. A través de la manipulación de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ciudad de México fue castigada en las últimas 3 décadas, con la reducción de transferencias federales. La insuficiencia de recursos generada por la sistemática disminución de las transferencias federales dio lugar a un incremento sostenido de los compromisos fiscales y el endeudamiento de la capital. Es decir, la arquitectura de las relaciones fiscales intergubernamentales en cualquier país refleja una serie de factores de orden económico, pero sobre todo de orden político y social. La historia de un país, la evolución de su equilibrio político, la distribución de las fuerzas políticas dentro del territorio y las tradiciones culturales son algunos de los factores que ejercen importantes influencias sobre el marco legislativo constitucional y sobre las instituciones que determinan las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Este libro es el resultado de un estudio que se propuso investigar la naturaleza del conflicto fiscal
que se inició entre el gobierno federal y el de la capital del país a partir del momento en que el partido político hegemónico perdió el gobierno y el control administrativo de la Ciudad de México. El libro demuestra claramente que el peso del poder central fue ejercido en detrimento de la fortaleza financiera de esta capital. Este debilitamiento de las finanzas locales condujo a las sucesivas autoridades locales a recurrir al endeudamiento para lograr cumplir sus compromisos básicos con la ciudadanía, metro, agua y servicios públicos en general. Por otro lado, también se demuestra que en los últimos 6 años hubo un abuso administrativo de los recursos de nuestra ciudad. Este mecanismo inventado para lograr esto fue una sistemática subestimación de los ingresos propios que cada año tendría el gobierno local. Es decir, si cada año se proyecta tener 100 y al final se tienen 140, el margen de maniobra para los gastos discrecionales del Ejecutivo local se incrementa. Eso fue exactamente lo que ocurrió en los últimos 6 años. Siempre se subestimó para después ejercer recursos sin autorización del Congreso, evitando incluso las auditorías que se pudieran llevar a cabo. El Congreso se convirtió en un cómplice de los malos manejos del gobierno de la Ciudad de México. El último capítulo del libro se llama intencionalmente Austeridad como eje del gasto público. En este último capítulo se hace un análisis conceptual para demostrar que la austeridad republicana nada tiene que ver con el concepto de austeridad neoliberal. Hoy en el gobierno federal tenemos funcionarios que no entienden el cambio de lo que significa la austeridad republicana. La austeridad neoliberal tiene que ver con el recorte al gasto público. Se pone lo privado por encima de lo público. Se prioriza el individualismo por encima de la colectividad. Se da un margen amplio a la mano invisible para resolver los problemas y se deja de ejercer el papel fundamental que tiene el Estado como rector de las actividades económicas y sociales en un país. Mientras que la austeridad neoliberal se tradujo en décadas perdidas de bajo crecimiento económico, recortes sucesivos del gasto público, profundización de las desigualdades sociales y un aumento en los niveles de pobreza, la austeridad republicana está encaminada a transformar la naturaleza del gasto público en México para dar prioridad a los sectores sociales más pobres, que siempre estuvieron en segundo término en la asignación de los recursos presupuestales de la Federación. Conceptualmente se demuestra que de lo que se trata no es de reducir el gasto, sino de incrementarlo. El programa económico que impulsa la austeridad republicana no constituye un recorte masivo del gasto público. El planteamiento es reorientar el gasto, no recortarlo. Es favorecer a las mayorías y dejar de favorecer a las minorías. Al contrario, se busca reactivar la economía del país, redireccionando el gasto público y realizando inversiones que atienden las carencias de bienes públicos e infraestructura social, aumentar el gasto social con programas de ingreso directo para las personas de escasos recursos, con el propósito de ampliar el ingreso disponible a fin de estimular el gasto de los beneficiarios y así poder reactivar el mercado interno y consecuentemente impulsar el desarrollo nacional. Es lo que no entienden los neoliberales. ¿Por qué? No entienden que el actual modelo de desarrollo que se impulsa en el país es un modelo que busca, ¿sí?, reorientar el recurso público para favorecer a los que menos tienen, fortaleciendo sus niveles de ingreso y de esa manera reactivar el mercado interno. Es decir,
el programa económico de la agenda democrática conduce a la elevación, no a la reducción del gasto público. El planteamiento neoliberal es reducir el gasto público, aplicar ajustes, como así se llaman, para crear incentivos que favorezcan la inversión privada y de esa manera promover el crecimiento económico, pero beneficiando a unos cuantos. La base científica de este nuevo modelo de gasto público, donde son primero los pobres, es que el efecto multiplicador del gasto no sea un ente abstracto, depende del tipo de gasto, la naturaleza del gasto importa. Esto significa que realizar gasto público para los más pobres tiene un efecto multiplicador mayor que hacer gasto público para unos cuantos beneficiados. En el pasado reciente, miles de millones de pesos fueron colocados por el gobierno mexicano en una economía que no logró crecer, destinando muchos recursos que beneficiaron a unas cuantas personas. Ahora, el gobierno democrático busca aplicar estos mismos recursos en pequeñas inversiones y gastos productivos con un efecto multiplicador mayor. Bajo esta visión se busca beneficiar a millones de beneficiarios que no se van a llevar los recursos fuera del país, a diferencia de los otros, que fueron pocos los que se beneficiaron de los grandes recursos y muchos capitales fueron a parar a otros países. Y lo que tenemos que hacer es que los regresen. Este último capítulo del libro también presenta un análisis del impacto de la corrupción sobre el crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza. Se documenta que muchos gobiernos de los estados del país lograron durante las últimas décadas recibir enormes cantidades de dinero público sin un correspondiente sistema de control del gasto, sobre todo en obras públicas. Se enfatiza que una alta y creciente corrupción aumenta la desigualdad de ingresos, la pobreza al reducir el crecimiento económico, la progresividad del sistema tributario y el nivel de eficacia del gasto social. Es decir, el ejemplo más claro es que a muchos grandes grupos empresariales se les benefició con la condenación de impuestos. Y la corrupción incrementa los bienes públicos, reduce la eficacia del gasto social, porque muchos recursos se pierden en el camino. La corrupción, además de afectar las variables económicas como la inversión y el crecimiento, también aumenta la pobreza al crear incentivos para una menor inversión en proyectos intensivos en capital y una menor inversión en proyectos intensivos de mano de obra. Se priorizó el proyecto intensivo en capital. La diferencia es que hoy se priorizan los proyectos intensivos en mano de obra. Por eso, los pobladores en distintos municipios son los que hacen sus caminos, construyen sus carreteras, porque es una forma de generar empleos. El recurso público tiene una orientación diferente, por lo que avanzar hacia la generación de proyectos intensivos de mano de obra, como el programa Sembrando Vida, beneficia a los más pobres y reduce la corrupción. Por lo que existe la necesidad de un nuevo pacto federativo, renovado y vigoroso, en donde se formulen y apliquen políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades sociales y reducir las disparidades en las diferentes regiones del país. En la cuarta transformación, no podemos dejar pasar la oportunidad de establecer un nuevo equilibrio fiscal en las responsabilidades entre el centro y las entidades locales.